vamos a hacer un pequeño repaso por los principales errores, los más comunes que vimos en la resolución del evaluativo número 2. Errores de modelado, errores de representación, errores específicos del tema que se llamaba de asesoramiento, y después vamos a revisar brevemente cómo era la metodología de resolución del ejercicio. Respecto de los errores más comunes en cuanto a modelado, considerando que SketchUp trabaja con mallas poligonales, cada cara es un polígono que tiene un lado del derecho y un lado del revés. El estilo por defecto es que el lado del derecho de las caras es blanco y el lado del revés, el lado de atrás, es de este color gris, con lo cual vemos que las caras de esta pirámide están invertidas. Entonces esta pirámide seguramente no es un sólido, pudo haberlo sido en algún momento del proceso, pero en el momento en que obtuvo esta imagen final ya no lo es, porque un sólido no puede tener las caras apuntando, digamos, el lado del revés de las caras apuntando hacia afuera. No está resuelta la intersección con el volumen del ingreso, del lado de afuera se ve que no está resuelto, y del lado de adentro se ve que no fue correcta la operación entre sólidos, porque hay aristas que no deberían estar. Las aristas que corresponden son únicamente donde cambia de cara, y entre esta cara y esta sigue siendo el mismo plano, entonces todas estas aristas no correspondería que estén. Acá vemos lo mismo, anverso y reverso de las caras. Acá se ve lo que correspondería al espesor del muro que tenía esta pirámide, con lo cual aparentemente las caras exteriores de la pirámide fueron eliminadas y quedó ese remanente ahí. Las caras estas están invertidas. Acá también se ve lo mismo, pero del lado de adentro. Esto es el lado del derecho de una cara, esto es el lado del revés. Así que en todos estos casos hay problemas con el modelado, con los sólidos. Acá también, pero directamente las formas son distintas a lo que se había solicitado. El volumen del ingreso llegaba hasta la pirámide y no asomaba del lado de adentro. O en este caso, bueno, problemas con las medidas directamente, las proporciones del ingreso no tienen nada que ver con lo que se les dio. En cuanto a errores de representación, si vemos la parte de las vistas, en este caso vista lateral izquierda, se supone que es lo que veo cuando miro desde acá. Sin embargo, lo que está dibujado es lo que se ve cuando miro desde la derecha. Entonces, esta vista sería la vista lateral derecha y tendría que estar dibujada del otro lado. Entonces ya tema de representación sistemática. En este caso está bien. Lo que veo del lado izquierdo con el ingreso que da del lado derecho a la derecha de la vista está perfecto, pero los apartamentos que hay acá no son los apartamentos que hay acá. Estas líneas, que son líneas auxiliares de proyección, deberían estar a 45 grados. Y si son auxiliares, no pueden estar estas líneas más gruesas que las aristas de la pirámide. En este caso no solo hay diferencias en los apartamentos, estas líneas no están a 45 y esto no está alineado tampoco con el plano de la base, sino que directamente están en distintas escalas las proyecciones. Una correspondencia entre la vista anterior y la superior, y ninguna de estas con la lateral tampoco. 3 escalas diferentes para cada una de las vistas. Escala y espesor de las líneas de tierra. Las dos líneas de tierra deberían ser iguales. En este caso, más allá de algunos detalles como que los rumbos no debieran estar asociados a la vista lateral, sino a la vista superior. Una brújula se mira de arriba, digamos, tiene que estar en relación a esta vista. Que los nombres, las denominaciones, tienen distintos tamaños y unas están bien cerca y otras están bastante más lejos. El principal error en esto es que las vistas tienen perspectiva, la cámara está puesta en perspectiva. Se ve claramente acá la cara de arriba del ingreso, se ve el plano del piso, las sombras proyectadas. No debiera verse nada de eso. Se ve una diferencia acá entre la base y la pirámide de volumen, producto de la perspectiva. Las vistas son proyecciones ortogonales paralelas. La cámara tiene que estar fijada en paralelo, no en perspectiva. En el caso de las axonometrías,
en algunas axonometrías se podría haber elegido un poco mejor el punto de vista. En el recorte, en el contorno aparente que tienen estas pirámides, hay que hacer un poquito de esfuerzo para no ver esto como un rombo partido al medio. Eso se logra variando un poquito nomás el ángulo de inclinación. En este caso lo varió, eso está mucho mejor. Lo que no está bien es que justo el volumen del ingreso coincide con la arista de la base de la pirámide, entonces no se tiene una lectura clara de cómo es el volumen acá. Y en este caso, esto que está presentado como axonometría, esta línea y esta línea no son paralelas, están concurriendo a un punto de fuga. Entonces en este caso no se trata de una axonometría. En el caso de las perspectivas, se pidió perspectiva interior que muestre la perforación y el punto iluminado. Hubo algunos ejemplos que hicieron perspectivas exteriores, como este caso. Hubo otros que llamaron perspectiva a algo que no lo es. Esta línea, esta línea, esta línea, esta línea, son todas paralelas. Esto es una axonometría, no una perspectiva. Y en estas acá no está del todo correcto. Acá dentro de todo un poco parcial la visión, pero se ve, está de adentro, se ven los dos elementos. Se podría haber enfocado un poco menos del piso y más de pirámide. Se podría haber ampliado un poco más el campo de visión. Pero sobre todo no está identificado que este sea el punto A, el centro de la base. Está de toda la base igual. Hay otros que siguen marcados en las diagonales, por ejemplo, y entonces eso se entiende mejor. Acá hay un punto de vista bastante extraño, más allá de errores de modelado. Es un contrapicado, la cámara desde abajo, prácticamente desde el piso, o está hundida dentro del piso, y no se ve el punto que se está iluminando. En este caso vemos que sí se ve, se entiende mucho más claramente lo que es la pirámide, se ven las diagonales, como decía recién, se ve cuál es el punto central. El problema en este caso es que deformó tanto, puso un gran angular tan grande en la cámara, que si miro las proporciones de este ingreso no parecen ser iguales a este otro. Parecerían dos situaciones espaciales diferentes y es el mismo trabajo. Algo similar se ve acá, pero no en este caso aparentemente no por la deformación del campo visual de la cámara, sino por haber manipulado o deformado después la representación. Si trabajo con mapas de bits y eso lo monto después para la presentación en Corel, en Illustrator, Photoshop, lo que sea, no tengo que deformar las vistas que obtuve, porque la relación entre la medida de la base y la altura no parecen iguales en un caso y en el otro. Esta pirámide parece mucho más estilizada que esta. Cuidado, hablando de los que trabajan con mapas de bits, que generan mapas de bits, cuidado con los pixelados. Hay varios que tienen vistas o axonometrías pixeladas, eso no debería ocurrir. Y los que trabajan con planos de corte, que no se pidió, pero bueno, podría haber sido una herramienta utilizada, hay que tender a esto, ¿está? Donde la superficie de corte se aprecia claramente y no esto, que se ve el espacio vacío entre las dos caras. Recordemos que SketchUp no trabaja con sólidos, entonces toma esto como dos caras, dos polígonos independientes. Hay una opción para tildar un estilo, lo veremos en SketchUp, pero una forma de hacer que me pinte las superficies de corte. Eso da una lectura mucho más clara de cómo son las formas. Respecto del tema específico de iluminación y asoleamiento, se pidió en el enunciado del trabajo una geolocalización, que era Ciudad Universitaria, y una fecha, que era el 4 de mayo, la fecha del examen. Cerca de un 40% puso los datos de otra fecha. ¿Está? Y uno se tomó en particular la molestia, que está muy bien en cuanto a la presentación, de poner la tabla y marcar los horarios, pero esos son marcar los ángulos. Pero esos son los ángulos del 21 de septiembre y de marzo, no del 4 de mayo. Entonces los que hicieron eso trabajaron con una fecha que no era la solicitada. Respecto a el esquema de marcha de rayos, vamos a ver otros. Este no está correcto, pero vamos a verlo en estos casos que tenemos acá, que tampoco están correctos. Hubo muchísimos errores en esto. En este caso gráfico prácticamente no se entiende. No hay denominaciones,
mal colocadas las cotas, no se identifica cuál es el rayo de iluminación. En este caso el color rojo resalta un poco, uno puede, digamos, darse cuenta cuál es el rayo. La línea de tierra no se ve como línea de tierra, pero el principal problema que tiene es que los rayos vienen del sol hacia la tierra, y acá pareciera que la iluminación sale de la tierra hacia arriba. Está invertido el sentido de marcha de los rayos. En este caso el sentido no está invertido, la línea de tierra tiene el tipo de línea que corresponde, salvo por esta flecha que no debería estar acá, y está mal indicado el rumbo. Hay distintas formas de medir el rumbo. Si uno busca en internet, ahí va a encontrar, digamos, distintas modalidades. La que estamos trabajando nosotros, que lo explicamos en clase y está en los videos, es medir siempre respecto al norte. La dirección norte, si es a la mañana, el rumbo se mide del norte hacia el este. Si es de tarde, se mide del norte hacia el oeste. En estos casos eso está mejor. No queda ninguna duda cuál es el rayo, no queda duda cuál es la fuente de iluminación, el sol. No está correcta esta línea de tierra y no están correctos los ángulos. Este me arriesgo a decir que no es 20 y este estoy segurísimo que no es 40 grados. Entonces hay que dibujar las magnitudes de ángulo que se están indicando. Esto está muchísimo mejor. Es también parte de un trabajo. Se podría haber dibujado un poquito mejor las cotas, pero no queda duda cuál es el rayo, hacia dónde se dirige el rayo, cuál es la fuente de iluminación, está bien la línea de tierra, así que es mucho mejor, digamos, este caso que prácticamente todos los otros trabajos que hemos visto. Por último está el tema de la intersección del rayo con la pirámide. Recordamos lo que habíamos hecho en la actividad de sombra, pero en este caso la intersección era una media esfera y estábamos trabajando a mano. Cuando estamos modelando en un software, modelando el 3D, la intersección de la recta con el cuerpo lo resuelve directamente el software. Entonces no es necesario en este cambio de plano colocar la pirámide en corte, y podríamos también señalar que el rayo, esto tomado como esquema de marcha de rayos, el rayo no está muy claro, sí se comprende acá, pero no tanto acá, que parece rayo, línea de tierra, todo medio confuso en ese aspecto. Bien, respecto a los pasos para la resolución del ejercicio, primero repasamos algo de la geolocalización, que dado que preferimos que entregue una presentación directamente en PDF, ese aspecto se deduce de que esté correctamente el aceleramiento establecido, pero no tenemos forma de verificarlo directamente en el software. Por las dudas, repasamos que la geolocalización la puedo definir de manera manual o a partir de fotografías satelitales. Si lo hago de manera manual, tengo que colocar los datos que vimos en la tabla de altura y curvas azimutales: 31 grados 42 minutos latitud sur, 60 grados 46 minutos longitud oeste, sur y oeste, y grados y minutos. Para SketchUp, las orientaciones van en inglés, entonces acá debería colocar 31.7, que sería traducido los 31.42 traducidos a grados decimales, y acá la S de sur. En inglés south es lo mismo, digamos, empieza también con S, así que no tengo problemas, pero cuando voy a colocar oeste, si coloco la O, SketchUp no lo lee y me lo cambia a la opción por defecto, que es el este. Entonces tengo que colocar la W. ¿Está? Y ahí sí lo cambia automáticamente a lo. Es una cuestión de traducción de la interfaz. Colocaré acá el nombre. Y ahora ya lo tengo correctamente geolocalizado. Si en lugar de geolocalizarlo manualmente, vamos a borrar esta geolocalización, lo hago con fotografía satelital,
alejo un poco para mostrar, tengo que buscar la ciudad de Santa Fe, buscar el lugar que pedíamos, en este caso Ciudad Universitaria. Si me acerco, el máximo que me da el zoom es hasta ahí, así que aún podría elegir distintos sectores de Ciudad Universitaria donde voy a ubicar el objeto. Una vez que está, selecciono región, selecciono proveedor, importo y listo. Vemos que las coordenadas variaron un poquito. Bueno, obviamente me desplazo dentro de la ciudad y estas coordenadas muy poco, pero van variando. Cada metro, digamos, que me desplace es una fracción mínima, pero es una fracción de grado que me estoy desplazando. Aparece la imagen, aparecen etiquetas nuevas de localización, apagando esas etiquetas o capas, digamos, apagando esas capas, no veo ya directamente esa fotografía, y si no, incluso podría, para que no moleste, eliminarlas. Aparece bloqueada en rojo, lo primero que hago es desbloquear y luego elimino. Con eso ya tengo correctamente geolocalizado el archivo. Fechas, le pedíamos 4 de mayo. Tengo que buscar la fecha que me interesa, en este caso 4 de mayo, el horario, supongamos que me tocó el tema que decía a las 11, ahora ya tengo geolocalizado y fijada la fecha y hora correctas. Ahora tengo que ver cuáles son las inclinaciones de los rayos solares en este lugar y en esta hora. Para eso procedo del mismo modo que explicaba Germán en el video, de cómo verificar que la geolocalización sea la correcta. Dibujo una línea vertical, yo la hago desde el origen, como para tener un punto de referencia, pero da lo mismo en cualquier lugar. Como me garantizo que sea vertical, hago el primer clic, bloqueo la dirección en el eje azul, para eso aprieto la tecla del cursor hacia arriba en el teclado, medida cualquiera, voy a trabajar con 10, que ya es más grande que la pirámide, y ahí ya tengo una línea. Si activo las sombras y activo que las sombras también sea desde las aristas, voy a ver la sombra de la arista. Con esta opción destilada únicamente los planos y los cuerpos van a arrojar. Entonces veo la sombra de la arista. Teniendo ahí la sombra puedo dibujar lo que va a ser la proyección horizontal del rayo. Me acerco para que sea lo más preciso posible. Y quedo ahí. Cierro acá con el punto final. Y ya con esto voy a poder medir el rumbo, que es este ángulo, y la altitud, que es este ángulo. El rumbo, dijimos que siempre se mide respecto al norte. Pero si yo lo mido acá, entre esta línea y la dirección norte-sur, para que no ocurra esto que cuando me acerco a un objeto me varía la posición del transportador, voy a bloquear porque yo tengo que medir en el plano XY. Tengo que medir siempre perpendicular al eje azul, entonces bloqueo con la tecla de cursor hacia arriba. Ahora cuando me arrimo, esto no se modifica. Posiciono ahí, digo que esto sería la dirección 0 y ahí tengo el ángulo 20,1. Decía antes, siempre se mide respecto al norte. Bueno, medir este ángulo y medir este ángulo es exactamente lo mismo. Estos son ángulos, vamos a cambiar esto a proyección paralela. Son ángulos alternos. Está el ángulo que puedo medir acá es exactamente el mismo ángulo que puedo medir acá. Entonces ese 20,1 va a ser el rumbo que tiene el rayo de sol. Y ahora para medir la altitud me arrimo a este cuerpo para que no me varíe otra vez, que si me salgo se mueve. Me posiciono sobre el plano, bloqueo con la tecla de cursor hacia abajo ahora y bloqueo que voy a medir un ángulo en ese plano. La dirección 0 sería esta recta, la otra dirección sería esta, me da 40,2 y con eso tengo los datos con los que debería armar mi gráfico de marcha de rayos. 20,1 del rumbo, 40,2 la altitud. Bien, para el calado de la pirámide
hay distintas formas. La que a mí me resultó más sencilla. Primero la pirámide, ahí yo ya la tenía dibujada. ¿Está? Entonces vamos a volver a ocultar. Y cómo hago para calar la perforación. Lo voy a calar con un cilindro. Entonces dibujo la base del cilindro. Radio, nosotros le pedíamos perforación de 40 centímetros de diámetro. Hubo gente que le hizo más grande. Si es 40 centímetros de diámetro, el radio es 0,20. Hay gente que no está indicada la medida, pero sospechamos que uso 0,40 de radio. Extruyo esto. Vamos a hacerlo a lo largo de toda la línea que tenemos. Triple clic, creo grupo y verifico que esto sea un sólido, si no, no lo voy a poder restar de la pirámide. Ahora que tengo eso como sólido, esto es mi rayo de luz. Estoy viendo cómo el rayo pasa por el centro y da la sombra del centro en el piso. Este rayo, dado que el origen de coordenadas, yo cuando armé la pirámide puse que ese era el centro de la base y ese va a ser el punto luminal. Este rayo, voy a hacer una copia para que no me arrastre la vertical. Este rayo va a tener que estar dando en ese punto. Entonces ese va a ser el rayo que tiene que intersecar a la pirámide. Ahí puedo ver dónde va a estar el centro de la perforación. Bien, vuelvo a ocultar. Esta puedo sacarlo. Y ahora lo que tengo que hacer es inclinar este cilindro contra este rayo. Una forma de garantizarme, tener el plano sobre el que voy a girar, de garantizarme que no gire en otro lado. Entonces me dibujo una línea desde acá hasta el piso, bloqueo la vertical y me voy al punto final que tengo acá y cierro acá. Entonces vuelvo a tener el mismo triángulo que tenía antes, lo vuelvo a tener ahora y puedo girar este objeto. Otra vez más me posiciono en este plano, bloqueo. Fundamental acá no errar en el punto que voy a elegir, que me puede tomar alguno de estos, entonces me arrimo bien para que el punto sea el centro de la base. Me arrimo bien acá, es ese punto que tengo y eso gira hacia acá. Entonces ahora esto puedo eliminarlo y si pongo la pirámide ya tengo para hacer la intersección de la pirámide, perdón, la resta del cilindro en la pirámide para que me haga la perforación. Listo, solucionado. Cambio esa perspectiva, paro por acá adentro, puedo caminar un poquito hacia adelante, acá. Camino un poco hacia adelante, ahí al deshacer deshacerme como deshacer la resta que había hecho. Miro un poco hacia arriba, puedo meterme un poquito más adentro todavía y puedo variar un poco el campo visual. ¿Está? Si varío mucho, ojo que esto se empieza a deformar y parece una pirámide mucho más alta. Bien, con eso más o menos estaría. Y ahí estoy viendo el rayo de luz, la perforación y el punto A iluminado. Tendría en todo caso o que dibujarme las líneas o que dibujarme un puntito acá que me señale cuál es el centro de la base, para garantizar que lo que estoy mostrando es, lo que estoy iluminando es el punto que me pedía.
Y con eso está resuelto el ejercicio. Quedaría indicar en todo caso las cotas. Para saber las cotas, a ver, yo puedo, más allá de dibujarlas en las vistas, las quiero averiguar acá. Yo podría tomar, vamos a verlo desde afuera, en todo caso, bien, no especificábamos cuál era el punto a acotar, podría buscar acá exactamente cuál es el centro, ¿está? El centro de la perforación, y a partir de ahí puedo medir. Si bloqueo el cursor en el eje X, puedo medir la distancia que tengo a la cara este de la pirámide o a la cara oeste de la pirámide. Me arrimo ahí que no me tomo el punto interior. Si bloqueo con el cursor a la izquierda en el eje verde, puedo medir la distancia a la cara norte, la distancia a la cara sur, a la base. Esta es la lista de la base. Si bloqueo en el eje azul, puedo medir la altura a la base de la pirámide o la altura al vértice de la pirámide. Y ahí ya tengo las dimensiones. Quedaría en todo caso, mencionaba hoy algo de los planos. Plano de sección. Si coloco un plano de sección, supongamos que mi plano va a ser ese, ¿está? Hacer que la sección del plano aparezca pintada. Eso es parte del estilo. Y yo vengo acá a los estilos, edición, y vengo acá, ¿está? Tengo la opción del relleno de la sección tildada. Entonces ahí es donde marcaría para que el plano aparezca pintado. Y quedaba ese detalle nomás por explicar. Acá tenemos el ejercicio resuelto con un punto de vista elegido donde se ven las 4 perforaciones correspondientes a los 4 temas: a las 9, a las 11 horas, a las 15 y a las 17. Y eso sería todo.